Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana volvemos a los muebles pintados y además os queremos enseñar una técnica decorativa diferente que hace mucho que no utilizamos. ¿Queréis ver de qué os hablo? Quedaros hasta el final que os va a encantar. Este pequeño mueble recibidor está lacado en blanco y deduzco por la pátina así oscurilla que tiene alrededor de las molduras y alrededor de los rosetones de adorno que en su día estas partes estarían pintadas en un tono más oscuro, supongo que en un dorado. Con el paso del tiempo esa pintura se ha ido y se quedó solo el lacado blanco, para que veáis como que el pintar en blanco, el lacar en blanco, no es algo nuevo, es algo que allá por los años 70, años 80 ya se hacía. Lo que pasa es que con el paso del tiempo el blanco ha amarilleado muchísimo. Antes se utilizaban pinturas de aceite, pinturas al disolvente y no resisten del todo bien el paso del tiempo y amarillan bastante, como en este caso. Nos viene bien tenerlo, nos va a servir de base, va a ser nuestra imprimación. Aparte, empezamos pues por los pasos habituales, que es desmontar. Vamos a desmontar las puertas, que como podéis ver tienen estas bisagras muy vintage que ya apenas se utiliza, y vamos a quitar también los tiradores, que los vamos a mantener. Luego los limpiaremos y los puliremos y vamos a dejar los tiradores originales. Y con todo desmontado, el paso siguiente es limpiar muy bien y en profundidad. Vamos a utilizar agua templada, un jabón neutro y vamos a ayudarnos con un cepillito para llegar bien a todos los rincones, sobre todo a las zonas talladas, que es donde más se acumula la suciedad y también es el sitio donde más difícil es limpiar. Los pasos siguientes también son los habituales en todos los trabajos de pintura que realizamos. Vamos a lijar con una lija de grano medio, grano 100, 120, 150, para crear mordiente y facilitar la adherencia de la pintura. Normalmente solemos tener debajo un barniz, en este caso tenemos una pintura blanca, pero el principio es exactamente el mismo. Vamos a eliminar la capa superficial, que normalmente suele ser brillante, dejando la superficie mate y con un poquito de aspereza. Al toque se nota un pelín áspero. Esto lo que va a hacer es que todo lo que se le aplique por encima adhiera mejor, con más facilidad. Vamos a lijar a mano las zonas talladas y las zonas que son lisas vamos a recurrir a la lijadora eléctrica porque va a ser mucho más rápido. Para finalizar, después de lijar, hay que limpiar bien, eliminar los restos de polvo del lijado. Para ello, volvemos a limpiar utilizando en este caso alcohol de limpieza y un trapo. En otros trabajos lo habitual sería que el siguiente paso fuera dar imprimación. En este caso no es necesario, así que pasamos directamente a pintar. Voy a utilizar el tono Navy, es este azul que si habéis visto el vídeo del baúl ya os sonará, que es este azul intenso profundo que es de la marca Vintage Paint y que nos tiene enamoraditos. Voy a pintar todo el mueble en este tono, tanto el interior como el exterior. Lo voy a hacer con brocha.
porque me gusta, ¿vale? Se podría hacer con rodillo en las zonas lisas, pero la verdad que me gusta bastante pintar con brocha. Si la brocha es de buena calidad y la pintura también, es muy placentero pintar así. Además, la pintura tiene un olor muy agradable y es bastante relajante. Se pinta un poco de forma aleatoria, no os preocupéis porque se noten todas las marcas de brochazo, porque es solo la primera mano. A la segunda mano ya prácticamente no se notará ninguna y cuando se dé la tercera y última no se va a notar absolutamente nada. Esto siempre y cuando la pintura no sea una pintura muy espesa que tenga mucha tiza y la brocha no deje marcas o no deje pelos. Pero si cumple con estos dos requisitos, no os asustéis y no tengáis miedo a pintar con brocha porque luego el resultado os sorprenderá gratamente. Y después de secar la primera mano de pintura, que tarda en torno a la hora aproximadamente, estas pinturas secan muy rápido, ya pasamos con una lija muy finita, una lija de 400, solo para eliminar alguna pequeña acumulación de pintura o algún pegote que haya quedado. Hecho esto, ya pasamos a aplicar una segunda mano de pintura. La vamos a aplicar de la misma forma que la anterior, utilizando la brocha y teniendo a mano un pulverizador con agua, o mejor, en este caso utilizo un atomizador, que la diferencia con un pulverizador es que las gotitas de agua son mucho más finitas, es casi como si fuera un vapor. Esto va a facilitar muchísimo la aplicación de la pintura, hace que se esparza mucho mejor y al ser tan finitas las gotas de agua no altera ni la composición de la pintura, ni los pigmentos, ni su cobertura. Una vez seca la segunda mano de pintura, repito el proceso de lijado con la lija fina y doy una tercera mano. Fijaros que ya no se notan las marcas de la brocha, las que se notaban en la primera mano, y aquí no lo podéis tocar, pero os digo que la textura es como muy lisa y muy suave. Para esta tercera mano voy a aplicar una mezcla de pintura con barniz mate, mitad pintura y mitad barniz. Esto por un lado termina de completar la cobertura de la pintura, por si hubiera todavía alguna zona donde se ve algún clareo, y por otro lado ya empezamos a proteger para que el acabado sea muy resistente y muy duradero. Y llega el momento de dar el toque especial a este mueble. Le voy a aplicar un decoupage con papel de seda. Este modelo se llama Cellurian Bloom, es de Redesign with Prima, está agotado ahora mismo en el almacén y la verdad es que no me extraña porque es un papel precioso. A la que lo ponen otra vez a la venta enseguida se queda agotado. Lo voy a aplicar en el frente de las puertas. He dejado la puerta, esta parte del centro de la puerta, sin la última mano de pintura aposta y aquí es donde voy a colocar este papel. Lo tengo que cortar a medida. Hay que tener en cuenta que el papel de seda o el papel de arroz es mucho más resistente que una servilleta, con la cual también se puede hacer el decoupage. Y si no se puede lijar los bordes del excedente, como es en este caso, porque va dentro de la moldura, hay que cortarlo previamente antes de colocarlo porque luego no se puede romper. Para aplicarlo se aplica de una forma
muy fácil. Necesitamos para hacerlo cola de decoupage, también valdría cola blanca rebajada con agua y la cola se aplica de forma generosa sobre la superficie donde vamos a pegar el papel. A continuación se aplica el papel por encima y se vuelve a encolar, pero antes hay que garantizar que el papel está bien estirado, que no tenga ningún tipo de arruga y que no quede ninguna burbuja de aire debajo. Una vez se ha estirado muy bien, ya le damos por encima una capa generosa de cola de decoupage. Es importante que sea cantidad porque esta cola va, aparte de hacer que el papel quede pegado, también lo va a impermeabilizar y a proteger. Vamos a dejar que se seque muy bien la cola de decoupage, tarda en secar unas cuantas horas. También comentaros que la cola de decoupage ya va a servir como protección, pero aún así vamos a dar un refuerzo más. Vamos a aplicar un par de manos de barniz incoloro mate, el que solemos utilizar habitualmente. Vamos a aplicar el barniz con esponja, aunque también se puede aplicar utilizando una brocha o un rodillito. Y es momento de hacer resaltar los detalles originales del mueble, las molduras de las puertas de los cajones, los rosetones, y para ello voy a dar un toque plateado. Tuvimos un debate entre Javi y yo, porque yo quería dorado, pero él decía que quería algo diferente, que el dorado como que ya estaba muy visto, así que decidimos ponerlo en plata. Vamos a utilizar cera plateada y aplicándola con el dedo, también se podría aplicar con un pincel, pero con el pincel se queda como más uniforme, así se ve zonas plateadas y zonas donde abajo se sigue notando el azul, y con eso voy a resaltar todas las zonas decorativas del mueble. Tengo también a mano la cera incolora para las zonas donde yo me pase con la cera plateada o que manche sin querer, que me ha pasado en varios casos. Con la cera incolora yo elimino ese excedente de la cera plateada. Esto se puede hacer fácilmente antes de que la cera esté seca. Tarda en secarse un par de horas, algo más que la pintura, pero una vez esté seca también es bastante duradera. Y después de aplicar los toques plateados, enseguida nos dimos cuenta de que ahora los tiradores originales, que previamente los hemos lavado y los hemos pulido y que se quedaron con este bonito tono dorado, ahora mismo no nos pega con el resto del mueble. Así que lo que voy a hacer es pintarlos. Voy a utilizar pintura al alcohol, pero en tono plata. Voy a pintar tanto los tiradores de los cajones, los de las puertas y también voy a pintar las bisagras.
Y una vez pintados y colocados los herrajes en su sitio, podemos dar por concluida esta renovación. Como habitualmente, antes de enseñar el resultado final, quiero que recordéis cómo era antes este pequeño mueble recibidor. Creo que al inicio no lo comenté, pero este mueble nos fue regalado por una seguidora. Si nos ves, reíes, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de tu gusto este cambio que le hemos dado. Aquí os enseñamos el resultado final. El espejo no os lo habíamos enseñado a lo largo del vídeo, pero iban juntos. De hecho, tenía exactamente el mismo acabado. Y ahora lo hemos pintado en plateado, utilizando pintura plata también de Vintage Paint. Le dimos 3 manos de pintura y conseguimos este acabado que veis aquí. Siguen haciendo un conjunto muy bonito, ideal para una entradita que no sea muy grande, para darle un toque de color y un toque de alegría. Desde luego hará que cualquier espacio, cualquier estancia sea única. Y esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este cambio y que os haya gustado la técnica del decoupage con papel de seda. Es una técnica relativamente sencilla y con unos resultados muy bonitos. Aparte, hay infinidad de diseños y de estilos diferentes, que seguro que encontráis uno que se adapte perfectamente a vuestros gustos personales. Como habitualmente, nosotros en la descripción del vídeo os dejamos enlace a los materiales utilizados. En este caso, prácticamente todos los podéis encontrar en nuestra página web. Lo que es el decoupage, este papel en concreto, está agotado en fábrica, es muy bonito, entonces a la que sale enseguida se agota. Lo podéis dejar reservado y si no, hay muchos otros diseños diferentes. Por vuestra parte, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios. También nos podéis decir si os ha gustado, qué os ha parecido esta renovación. Y nada más que añadir. Muchísimas gracias por asistir a este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis dejarnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.